Bueno, empezamos a grabar. Ahí puse comenzamos a grabar, chicos, para ver. Perfecto, se ve perfecto. Bueno, estamos grabando. Bueno, hoy comenzamos con el tema de costo de importación, ¿sí? El costo de importación, escuchan bien, ¿no? Sin problema. Sí, sí, El, se escucha bien. Perfecto. El costo de importación, en realidad, no deja de ser una compra, como veíamos en mercado local, solo que esta compra se genera en un mercado internacional. ¿Sí? Tenemos una serie de particularidades que considerar y es por donde vamos a estar comenzando. El primer punto a tener en cuenta en el comercio internacional, esto sirve tanto para IMPO como para Expo, es el tema de la localización, ¿sí? Si nosotros tomásemos un globo terráqueo y ponemos un dedo en Argentina y empezamos a girar el globo terráqueo, lo único que vamos a ver alrededor es agua, ¿sí? Hasta que nos topamos en la misma línea con Nueva Zelanda, Oceanía, allá al fondo. Si seguimos subiendo, recién a la altura de San Pablo tenemos a la parte más cercana a nuestro continente americano, que sería Sudáfrica, ¿sí? Y si seguimos avanzando en el mapa, vamos a encontrar que todo el gran mapa comprador internacional se encuentra fundamentalmente en el hemisferio norte, ¿sí? O sea, la mayor parte de los agentes compradores con quienes yo podría comercializar, tanto para compras como para venta, los encontramos en el hemisferio norte. Llámese Asia, todo lo que es fundamentalmente China y el resto de los países vecinos a China, todo lo que sería Europa, y lo mismo ocurre con Norteamérica, Canadá, México, o sea, todo el mercado comprador está bastante lejano. Ese es un elemento que no lo podemos modificar. Nos tocó este lugar en el mundo, ¿sí? ¿Y qué implica estar lejos? Implica, entre otras cosas, para un comercio internacional, un tema logístico bastante más complejo. Y por otro lado, un tema logístico más caro, porque la distancia que yo tengo que recorrer pensando en una compra y pensando en una venta, es una distancia que no solo son en kilómetros, sino es una distancia en tiempo. Y el tiempo también tiene un valor económico, ¿sí? Con lo cual, esa primera situación nos ubica en una cierta desventaja respecto del mundo. ¿Cuál es la gran ventaja que tenemos? Estamos contra estacionalidad, ¿sí? Nosotros en determinados productos, desde el punto de vista estacional, justamente por estar en el hemisferio sur y no en el hemisferio norte, tenemos contrastación, lo cual nos genera que determinados productos nosotros los tengamos en un momento diferente a que el mundo los puede llegar a obtener. Con lo cual eso sí es una ventaja desde el punto de vista de localización, solo aplicable a ciertos productos, ¿no? No hablamos de productos industriales. Cuando pensamos en otras alternativas que nosotros vemos, lógicamente el mercado regional, fundamentalmente nuestro vecino Brasil, es de los mercados cercanos más interesantes porque también, digamos, Brasil cuando comercializa con el resto del mundo está en una situación bastante parecida a la nuestra, ¿no? Está bastante alejado. Si bien Argentina tiene un litoral marítimo extenso, ese litoral marítimo está localizado todo sobre el Océano Atlántico. Si yo quisiera comercializar a través del Océano Pacífico, tampoco tengo una salida. O sea que pasar por el Estrecho de Magallanes es un lugar que justamente la mayoría de los barcos prefieren no utilizarlo por el riesgo de mareas y demás, que es un escenario bastante peligroso. De ahí no que el cruce fundamentalmente se hace por el Canal de Panamá.
Con lo cual, nuestra comercialización también genera una problemática cuando tenemos que salir a través del Pacífico, ya que por medio, si bien está Chile como país vecino, tenemos la cordillera y es una complicación hasta en determinados periodos, no hay muchos cruces ni alternativas de salida hacia el Pacífico. Entonces, desde el punto de vista logístico, tenemos nuestras complejidades. Por otro lado, estamos en un país con alta inflación, altos costos internos, ¿sí? Desde el punto de vista incluso internacional, nuestra logística es de las más caras del mundo, ¿sí? Un tipo de cambio que tiene fluctuaciones constantes, en algunos momentos hay retraso cambiario respecto a la inflación, en otro momento pareciera que no, pero si nosotros miramos un escenario del tiempo y vamos viendo los distintos momentos en los últimos 20, 30 años, les diría que habrá, no sé, 26 años con retraso cambiario y 4 años que por ahí el tipo de cambio favorable para el comercio internacional. Con lo cual, eso también nos ubica en una situación diferente respecto de un país que tiene una economía más normalizada, ¿no? Porque a veces, como también nuestras devaluaciones tienen impactos muy, muy fuertes y son devaluaciones, no una devaluación constante y leve, sino que tenemos saltos muy abruptos, entonces uno pudo haber programado una compra o una venta y lo que en el momento cero cuando se empezó a iniciar el proyecto era viable, cuando pasó 30 días ya puede no serlo. Y eso es otra situación que nos complica. Tenemos un riesgo país, ahí dice emperrando, en realidad debería decir empeorando, pero bueno, cada día es más perro el tipo de cambio, ¿no? El riesgo país. Estamos al borde del default, ¿sí? Estamos al borde del default. Ojalá se pueda llegar a un acuerdo, pero independientemente de la situación particular que se llegue al default o no, hoy, actualmente, desde hace un tiempo, pero actualmente no existe el crédito internacional para Argentina. O sea, Argentina no tiene, no solo como país, sino cualquier empresa que está ubicada en el país no tiene crédito internacional, ¿sí? Con lo cual, eso complica las operaciones internacionales, fundamentalmente las operaciones de compra, ¿sí? Altos costos financieros en el mercado interno, ¿sí? El costo de dinero nuestro tiene un altísimo costo financiero, tasas que están entre el 70, el 100% anual, en un promedio de arriba del 75% para mercados pymes, ¿sí? Con lo cual tenemos altísimos costos financieros. Cuando nosotros hablamos de valor de tiempo, que yo les decía al principio, ese tiempo se traduce en costo financiero cuando yo tengo que hacer desembolsos previos a que se genere una importación, ¿sí? La inflación en el mercado interno también va creciendo. Separemos la situación particular que vivimos en este tiempo de coronavirus, ¿no? Obviamente el coronavirus es un impacto mundial, todavía no sabemos cuál va a ser la consecuencia real, ni en cuánto tiempo se va a extender esa consecuencia, ¿sí? Todo este escenario que podemos estar planteando, inclusive es válido pre-coronavirus, ¿sí? Con lo cual, el coronavirus lo único que hace es amplificar la situación que estamos viviendo, ¿sí? Como dijo un importante economista, se nos cayó un barco encima. O sea, esto es una situación más que problemática. Hay intervenciones del Estado que también son cambiantes y continuas, ya vamos a ir viendo, fundamentalmente en la importación, también impacta en las expo más adelante, pero fundamentalmente en la importación tenemos un continuo cambio de los valores, ya sea de tasas, derecho, normativa, que siempre hay un fin recaudatorio y continuamente todas las necesidades que
se van dando o van requiriendo, en definitiva, son necesidades que tienen un impacto económico a la hora de generar una importación en el comercio internacional. Muchas situaciones son por única vez y se mantienen en el tiempo. El impuesto a las ganancias se estableció por única vez hace más de 40 años. El impuesto a los débitos bancarios se estableció por única vez en el año 2001, ¿sí? Y todo lo que se establece en nuestro país por única vez se mantiene en el tiempo. Pasen los colores de gobierno que pasen, ¿no? Acá esto no es aplicable a un gobierno en particular, ya que todos los gobiernos viven la misma situación de necesidad de fondos, y esa necesidad de fondos se ve inmediatamente en aplicar mayores impuestos, ¿sí? Con lo cual la carga fiscal es muy alta, y eso nos quita competitividad, tanto al momento de comprar en el mercado internacional como al momento de vender en el mercado internacional, ¿sí? Estas son realidades que, salvo el aspecto de localización que nos vino dado por nuestra situación geográfica, todo lo demás lo creamos nosotros mismos, ¿sí? Todo lo demás fueron economías o decisiones económicas erradas a lo largo del tiempo. Lamentablemente esto se viene extendiendo demasiado, venimos muchos años con una situación de riesgo país alto, con defaults continuos, ¿sí? Con altísima inflación para lo que es el resto del mundo, y esa inflación se ve reflejada en altos costos financieros. ¿Me escuchan, chicos? Sí. Sí, 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 profe. sí, sí, está Perfecto. bien. No sé qué. Ahí está. Debería pegarle más fuerte a la hoja. Bueno, estas son comparaciones. Acá cambiaron un poco los valores, ¿sí? Pero para que tengan una idea, un contenedor de Buenos Aires-Shanghái o Shanghái-Buenos Aires está en promedio $500. El mismo contenedor en el mercado interno, Buenos Aires-Mendoza, salía $2.840. Ahora, digamos, con el tipo de cambio oficial, ¿no? Por ahí eso estará en la mitad, en $1.400, $1.500. Pero para que vean una idea de la realidad del costo interno que nosotros tenemos. Cuando hablamos que Argentina tiene un litoral marítimo importante, dentro de este litoral marítimo, también cualquier empresa que está en el interior del país, en definitiva, tiene un alto costo de flete. El puerto de Buenos Aires no es el mejor puerto desde el punto de vista operativo. Todos los puertos patagónicos, en definitiva, se utilizan más para lo que serían commodities, fundamentalmente son puertos petroleros, y también se saca mucho de minería, más que nada en toda la parte, en la provincia de Santa Cruz, con los proyectos mineros que hay en Santa Cruz. Pero después tenemos el puerto agrícola, que sería el puerto de Rosario, pero en definitiva, inclusive la hidrovía, que sería el Paraná, que se inserta dentro de el corazón de nuestro país, en definitiva tiene vía navegable de alto calado hasta San Lorenzo, que sería escasamente cercano a Rosario, y después ya el traslado tiene que ser con barcaza, que se puede llegar hasta Paraguay sin ningún problema, pero no con grandes barcos, sino con barcazas, ¿sí? Con lo cual, una, una empresa que está localizada en Mendoza, que está localizada en Córdoba, que está localizada en Salta, Tucumán, tiene sí o sí un altísimo costo de logística interna que, en definitiva, complica a veces nuestros costos operativos. Nada, esto un artículo que lo dejé del año 2017, donde decía que Argentina tiene una de las economías más cerradas del mundo. Como la situación no cambia, ¿sí? Seguimos teniendo una economía cerrada, siempre es válido, y si tomásemos un artículo del 2015, 2004, 2000, siempre aparecería la misma situación, ¿no? Estamos dentro de las economías más cerradas del mundo. En el mercado internacional se trabaja mucho con la reciprocidad. Esto quiere decir que si yo no doy una ventaja competitiva a el país que voy a hacer un acuerdo,
también ese país después, a la hora de cuando yo le quiera vender, no me va a dar ventajas competitivas a mí, ¿sí? De hecho, en algunos productos que nuestro mercado de competencia es el país vecino de Chile, bueno, Chile tiene a la hora de vender ciertas ventajas competitivas justamente por tener acuerdos de reciprocidad que hace que nuestro producto tenga un costo mucho más alto a la hora de ingresar al país. Recuerden que en el mercado internacional no existe, o sea, justamente para no tener una doble imposición fiscal, nosotros compramos sin impuesto a la empresa del exterior y Argentina cuando vende, vende sin impuestos. O sea, el impuesto se aplica recién en el mercado destino, en el mercado local. ¿Sí? La frontera, que sería la aduana, es donde empiezan a aplicarse toda la parte fiscal. Cuando yo estoy comprando a un proveedor del exterior, la factura del proveedor del exterior viene sin impuestos, ¿sí? Para tener una idea, esto es marzo 2020, ¿sí? El intercambio que hubo y comparativo contra lo que fue mismo periodo del año pasado, ¿no? Nuestras exportaciones bajaron un 16%, nuestras importaciones bajaron un 19%. Esto lo vamos a ver fundamentalmente en la caída de las importaciones específicamente por el tema de la caída en todo lo que sería nuestro mercado interno, ¿no? Digamos que la mayor parte de nuestras importaciones son insumos volcados a la industria. Uno por ahí tiene el producto terminado chino que ingresa, pero eso como valor real económico es muy bajo. La mayoría de las importaciones son insumos de la industria, ¿sí? Y si nosotros vemos el intercambio comercial que tenemos, es prácticamente muy chico en lo que hace un mercado de intercambio internacional, ¿no? Lógicamente, en todo lo que fue 2019, 2020, la balanza comercial da positiva, no porque hayamos mejorado en lo que sería la generación de exportación respecto a importación, sino fundamentalmente por una caída del mercado interno, ¿sí? Acá nada, tengo ahí una ventana que no sé cómo sacarla, que me tapa en la mitad. Acá nosotros podemos ver en lo que serían las 4 columnas de la derecha, que están vinculados con importación, y todas las columnas que están pegadas al texto sobre la izquierda están vinculados con exportación. Ustedes saben que los Incoterm cada 10 años se hace algún tipo de modificación. Esta planilla, independientemente de los Incoterm, que me imagino que ustedes los trabajan en más de una materia, lo que me interesaba ver era dentro de las 4 columnas que están hacia la derecha, que en definitiva están vinculadas con importación, quién se hace cargo, si el comprador o el vendedor, ¿no? La B es de vendedor, la C es de comprador. Normalmente, gran parte de las operaciones argentinas se hacen a nivel FOB, la gran mayoría, ¿sí? Hay algunas CFR, algunas FAS, pero la gran mayoría es nivel FOB, ¿sí? Y tengamos en cuenta que en nuestro intercambio no puse, pensé que lo tienen ustedes después en el apunte que les mando, un gráfico donde van viendo la evolución de importación y exportación de año 2017, 2018, 2019. Ahí van a ver cómo 2017, 2018 la balanza era deficitaria, digamos, teníamos más importación que exportación, y la situación se modifica a partir del año 2019 por el hecho que yo les comentaba. Es importante entender toda esta visión internacional para después ver cómo nos impactan en muchas consecuencias que tenemos dentro de la operación en el mercado internacional. Si nosotros pensamos en un área de compras de la empresa, vamos a ver que en el mercado local tenemos compra de mercado local, compra de mercado externo. En realidad, la operación serían equivalentes. En un lugar tengo el proveedor local, en el otro lado tengo el proveedor internacional. La diferencia se va dando que en el camino de mi proveedor internacional hasta la recepción en almacenes,
de materias primas, yo voy a tener un flete internacional, un seguro internacional, voy a estar pasando por la aduana, ¿sí? Cuando uno pasa por la aduana es ahí donde se empieza a grabar desde el punto de vista aduanero, de tributos aduaneros y desde el punto de vista fiscal el producto. Voy a pasar por el puerto, tengo una serie de gastos operativos en el puerto y yo puedo decir que el puerto es equivalente a mi proveedor local, ¿sí? Porque después desde el puerto, que sería el lugar de origen de la mercadería en territorio nacional, de acuerdo a la localización que tenga mi empresa, yo voy a tener un flete interno con todos los costos de flete interno, seguro, manipuleo, todo lo que nosotros veíamos hasta la clase pasada en lo que era el costo de adquisición de una compra local. Digamos, todo eso lo vamos a tener, salvo que la empresa esté pegada al puerto, ¿sí? Situación que habitualmente no se da. ¿Qué aspectos tengo que considerar en una importación? Hay determinadas variables que sí o sí me van a estar jugando y van a tener un impacto desde el punto de vista de tributos aduaneros o desde el punto de vista de impacto fiscal. El origen de la importación, esto es, cuál es el país de origen donde yo estoy trayendo mi compra, va a estar impactando desde el punto de vista tributario. Por ejemplo, si yo tengo una compra en un mercado que hay acuerdo aduanero, como puede ser Mercosur, como puede ser Aladi o algún otro tipo de mercado con acuerdos específicos, en definitiva, yo puedo llegar a estar grabado a tasa cero en lo que sería derechos y tasas dentro de la importación. Esto me da una ventaja competitiva de compra a la hora de decidir si el mismo bien lo puedo estar trayendo desde Brasil o lo tengo que estar trayendo desde España, ¿sí? Me puede dar una ventaja competitiva desde el punto de vista de origen de la importación. Siempre es fundamental presentar el certificado de origen. Si yo no tengo el certificado de origen, voy a estar en una situación inconveniente respecto de lo que pueda estar ocurriendo en el mercado de donde estoy trayendo el producto, ¿no? Tendría que pagar tributos si no puedo certificar que el mercado de origen es aquel que tiene un beneficio aduanero. Dentro del régimen de importación a utilizar, acá vamos a ver que la importación puede ser definitiva, temporal y otras situaciones, una mixta donde hay una parte que es temporal y una parte definitiva. ¿Sí? Normalmente en la mayoría de los ejercicios vamos a estar hablando de importaciones definitivas. ¿Sí? Después vamos a ver particularidades de una importación temporal. El otro elemento que me interesa considerar es el tipo de bien que yo voy a estar importando. Si va a ser un bien para reventa. Cuando pensamos en reventa, la reventa puede ser en primera etapa o en segunda etapa. ¿Qué quiere decir? Que yo traigo un bien que está terminado y lo voy a comercializar en el mismo estado en que lo importé. Eso sería una reventa directa. Puede darse una reventa, pero no directa, cuando yo estoy trayendo un insumo que lo incorporo a un proceso productivo y en definitiva obtengo un bien que ese bien tiene destino en la reventa. Con lo cual acá también ese destino de reventa me estaría impactando como si fuera una reventa en primera instancia. Puedo traer un bien para consumo, ya sea un consumo personal, porque es una persona física quien está adquiriendo ese bien, o la propia empresa que lo toma para consumo, ¿sí? Porque es un bien que lo va a destinar al uso de la propia empresa, ¿sí? Imaginemos que trae un escritorio de Francia el gerente financiero. Y después, lo que sí tiene particularidades es cuando yo estoy trayendo un bien de uso, desde el punto de vista fiscal, un bien de uso es lo que podemos llamar un bien de capital. Ese bien de capital va a ser la maquinaria o va a ser algún elemento que esté vinculado con el proceso productivo. O sea, un bien de uso que está vinculado con la generación de capital, la generación de ingresos. Esto, fundamentalmente, para que lo interpreten, una maquinaria.
¿sí? El otro elemento a tener en cuenta es la condición tributaria del importador. Como condición tributaria podemos tener un importador que sea responsable inscripto. Esto quiere decir que está inscripto fiscalmente en todos los impuestos. Puede ser un monotributista o un consumidor final. Tanto el monotributista es un responsable que no está inscripto, ¿sí? O está inscripto solo en monotributo, y el consumidor final tienen un escenario diferente desde el punto de vista fiscal, un tratamiento diferencial desde el punto de vista fiscal que ya lo vamos a ir viendo a medida que transitemos dentro de la jornada de hoy. Y después, el otro elemento muy importante es la determinación de la erogación financiera final, ¿sí? ¿Qué erogación de fondos voy a tener en mi importación? Y diferenciarlo respecto a lo que es el costo de la importación. Vamos a ver que toda la parte fiscal son créditos fiscales y no los tengo que incorporar dentro del costo de la importación, ¿sí? Cualquiera que tenga una duda me va preguntando en la medida que vamos avanzando. Si nosotros vemos el esquema de una importación, siempre vamos a partir del valor FOB, que sería la factura de mi proveedor internacional. Voy a tener el flete internacional, llego a lo que sería la relación de costo y flete, le incorporo el seguro internacional y tendría el valor CIF. Acá un aspecto para diferenciar en este sentido. No hay una obligación de que yo tenga que generar una importación con un seguro internacional. De hecho, muchas empresas pyme ni contratan el seguro internacional. No hay una obligación o un monto predefinido de ese seguro internacional, salvo para la aduana. La aduana considera, se declare o no se declare, que el seguro internacional representa el 1% del CFR. ¿Sí? Por eso si ustedes van a algunas planillas prearmadas, van a ver que este campo de seguro internacional lo tienen sombreado. ¿Por qué? Porque automáticamente subtotaliza el CFR y le aplican el 1% del CFR como valor para armar la base CIF. Si el seguro internacional fue 0, fue 10, fue 1000, esto es un valor menor o mayor al 1%, al final, cuando esté viendo todos mis costos operativos finales, dentro de lo que sería el ajuste local, yo voy a hacer un ajuste del seguro para llevarlo al valor real. Si yo no pagué seguro, si bien lo incorporo dentro de la base CIF, porque me lo exige la aduana, después lo voy a estar eliminando para ver cuál es mi verdadero valor de erogación de fondos. ¿Sí? Una vez que llega aduana, y ahí vamos al cuadro de la derecha, yo parto del valor CIF y acá se aplican derechos y tasas. ¿Sí? El derecho puede ser ad valorem, que va a ser un porcentaje que va a estar en el nomenclador. El máximo derecho a aplicar es el del 35%, o puede ser un derecho específico, o puede ser mixto. Cuando yo tengo un derecho ad valorem y específico y tengo que comparar ambos, siempre la aduana va a tomar el mayor de ambos, ¿sí? Siempre y cuando no superen el 35% de la base CIF. Dentro de las tasas, ahora después vamos a ver cada elemento específico. Dentro de las tasas yo tengo las tasas de estadística, que la actual es del 3%, tengo la tasa de comprobación de destino, que es del 2%, y la tasa de equiparación de precios, que en definitiva es un valor que se utiliza cuando la aduana tiene un valor de referencia del bien o producto que yo estoy importando, y en definitiva da una base totalmente desajustada del valor real. Esto normalmente no se aplica porque ningún proveedor del exterior va a estar haciendo una factura irreal, ¿sí? Para que yo pague menos impuestos. Esto más que nada a veces se suele dar cuando hay casas matrices y filiales, donde ahí
el beneficio es de todo el grupo económico y es ahí donde se genera más control. Para poder aplicar esto, tiene que existir un valor claramente de referencia en el insumo o el producto que yo estoy importando y que la aduana tenga una referencia cierta. Con todos estos valores se llega a la base imponible. Esta base imponible es lo que también se conoce o antes se aplicaba como base IVA. En realidad es la base imponible donde empiezo a tener el impacto de toda la parte fiscal. Hasta esta base imponible, todo es costo. O sea, hasta este momento, todo lo que fui sumando en la importación va a ser costo de la importación. Recuerden que, de acuerdo al origen, de acuerdo al tipo de producto, de acuerdo, no al tipo de sujeto, pero sí de acuerdo al origen y tipo de producto, yo puedo tener algún beneficio aduanero. ¿Sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Partimos de la base imponible. De esa base imponible, los impuestos que va a estar cargándose es IVA, percepción de IVA. El genérico del IVA es 21%, percepción de IVA del 20%, percepción de impuesto a las ganancias del 6%, percepción de impuesto a los ingresos brutos del 2,5%, y el impuesto interno si corresponde, si un producto tiene a nivel local, nacional, impuesto interno y yo estoy importando ese producto, también en la importación se va a aplicar el impuesto interno. Imaginemos genéricamente, después lo vemos en detalle, impuesto interno tienen los cigarrillos, las bebidas alcohólicas, los bienes suntuosos. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, importase cigarrillos, bueno, en el momento que llega a la aduana se cobra impuesto interno. Si yo estoy importando, no sé, algún producto plástico que no tiene impuesto interno, no le aplico ningún tipo de impuesto. Ahí voy a estar sacando un subtotal, después tengo el SIM, que es el sistema Malvinas, que son $10, el escaneo y la digitalización, que son $28. Estos 28 sí tienen incluido el IVA. Si yo le saco el IVA sería 23,14 y 4,86. Todos los gastos operativos del puerto, que son innumerables, ahí después vamos a ver algunos. Acá impactaría el ajuste del seguro que yo les avisé antes y todo el resto de los costos locales para llegar a el total de las erogaciones. Menos la parte fiscal, menos esta parte fiscal, se me escapó la página, menos la parte fiscal, todo lo demás va a ser costo de importación. Lógicamente, todo lo que ocurre después del subtotal, como son costos locales, van a tener el IVA incluido. Salvo el SIM, que es un ítem medio extraño, ¿sí? Que pareciera que está exento de IVA, que son $10, ¿sí? En un momento se había establecido que iba a pasar a $100, pero después hubo un no innovar de aduana, quedó en $10 y en definitiva es un cargo raro, extraño. ¿Sí? Ahora bien, yo hablé de impacto fiscal, impacto financiero, ¿sí? Lo vamos a volver a ver más adelante. Y de hecho lo van a tener que, se los voy a mandar como un trabajo práctico para que me hagan un eje de tiempo con alguna situación armada por ustedes, eligiendo una serie de variables que ya lo van a tener en el enunciado que les voy a estar enviando para el trabajo práctico. Pero si ustedes toman, tengan en cuenta que importamos si nosotros importásemos algo de China o de cualquier país del sudeste asiático, estamos hablando de 40, 45 días de tránsito de flete, ¿no? Tengamos en cuenta que la mayoría de los barcos no va a ser un punta a punta, sino seguramente puede hacer alguna escala en África, seguramente va a hacer escala en algún puerto brasilero para después llegar a Argentina. Tengan en cuenta que nuestro puerto es terminal, ¿sí? De Argentina no va a ningún lado más que Argentina. O sea, es el último lugar que está tocando en el mundo. No tenemos una logística continua, no es que estamos en el Mediterráneo, en el Caribe, donde hay un montón de barcos y hay una oferta continua, donde yo digo, bueno, no importa. Esta semana no viene un barco, la semana que viene llega. Yo ahora no estoy trabajando en mi oficina, ¿no? Estoy trabajando desde casa, como me imagino muchos de ustedes.
pero cuando estoy allá, yo trabajo en Puerto Madero, del edificio de la ventana donde yo estoy, en un piso 25, justamente miro el puerto de Buenos Aires, ¿no? Eh, no entran barcos con contenedores todos los días, ¿sí? De hecho, con suerte, a veces entra un barco por semana y a veces, en este tiempo que teníamos muy poca importación, mucho menos, ¿sí? Con lo cual, cuando uno programa una importación del exterior, máxime cuando estamos hablando de insumos que son necesarios para el proceso productivo, seguramente uno va a tener una programación donde va a haber un stock de 90 a 120 días mínimo, ¿sí? Para generar la repetición de compra. Inclusive, también cuando estamos importando, tenemos ciertos controles que nos impone el gobierno, donde en definitiva yo tengo que justificar por qué estoy generando importación y normalmente tengo que generar a veces movimiento de divisas a favor para que me den el ok para poder importar o justificarlo de algún modo. Con lo cual no es simple generar una importación, ¿sí? Cuando tenemos toda una serie de controles en mercado de capitales y demás. Pero adicionemos a esto, bueno, si vendría de Europa serían 20, 25 días, si viene de Brasil, una semana, depende si viene en barco o es un traslado terrestre, ¿sí? Desde Brasil, desde Estados Unidos también 15 días, pongamos en barco, ¿sí? Con lo cual tenemos una diferenciación, podemos decir 20 días promedio, 20, 25 días promedio. Como yo estoy pésimo en mis calificaciones crediticias, cualquier compra que haga al exterior, mi proveedor del exterior me va a decir prepago, ¿sí? Porque como no tengo crédito internacional, no tengo crédito ni con mis proveedores ni con el mercado financiero. No puedo estar emitiendo carta de crédito porque hoy el mercado financiero tampoco te genera cartas de crédito desde el punto de vista internacional. Con lo cual me va a estar exigiendo un prepago. Con lo cual, de acuerdo al lugar donde tengo origen la importación, puedo llegar a tener un menos 15, menos 20, menos 25, menos 45 días, porque seguramente mi proveedor internacional no va a generar la carga del barco hasta tanto yo no le puse la plata, ¿sí? Entonces ahí tengo un primer momento financiero negativo. Recuerden que si son insumos, yo estoy trayendo insumos para 4 meses, 120 días, ¿sí? Y tengo el tiempo de traslado de ese producto, que puede ser el traslado promedio 20, 30 días, ¿sí? Dependiendo el lugar de origen. Cuando llega a la aduana, momento cero, si quisiéramos llamarlo, yo tengo que estar pagando derechos, tasas e impuestos, ¿sí? La nacionalización que me va a exigir que yo pague derechos, tasas e impuestos. Vamos a ver más en detalle más adelante. Las tasas dijimos que el máximo es 35%. Pongamos una media, 20% como media. Tengo una tasa de estadística, ya partimos del 3%, ¿sí? Con lo cual ahí tengo un 23% que lógicamente van a formar parte de la base imponible. Y después, solo de impuestos en la genérica, le estoy cargando 21, 20, 6, 2,5, este me suma 49,5% de IVA, percepción de IVA, percepción de ganancias y percepción de ingresos brutos, sobre la base imponible. Con lo cual, en muchos casos, cuando el producto llega a aduana y yo tengo que pagar los tributos aduaneros y los impuestos, capaz que estoy casi duplicando el valor de lo que le pagué a mi proveedor del exterior, ¿sí? Y la aduana no me financia. O sea, si yo no tengo la plata para pagarla en ese momento, en definitiva va a ir a un almacenaje aduanero y ese almacenaje aduanero me factura día a día, es exponencial el incremento día a día de lo que está en ese almacén. Con lo cual imaginen que ahí estoy en un momento cero. Después, obviamente, tengo todos los cargos de puerto, sin digitalización, que son menores respecto de todo lo que venía pagando, ¿no? Pero también la mayoría de esos cargos lo tengo que pagar en el momento cero.
salvo el despachante de aduana, que es uno de los pocos que puedo estar pagando más adelante. Pero ahí va a haber un gran impacto financiero, ¿sí? Después seguimos en la cadena, que puedo tener un flete interno, que también puede demandar tiempo, y obviamente demanda ese tiempo, son días que voy acumulando. Tengo todo el proceso productivo, si estoy trayendo un insumo, tengo mi plazo, mi generación del producto terminado, mi plazo de comercialización cuando lo vendo y cuando lo cobro, ¿sí? Recién cuando lo cobro es el momento punta a punta financiero que tengo que ver respecto del primer desembolso que hice, ¿sí? Y si tengo stock para 4 meses, imagínense que esto se va a dar en un escenario que quizás tenga promedio 180 o 210 días de costo financiero. A las tasas argentinas estamos hablando, eso me genera un impacto financiero muy, muy importante. Esto se los comento porque es importante considerarlo, porque en cualquier planilla prearmada, ustedes son data entry, meten datos, les sale el costo de la importación, les sale el valor a pagar en aduana, salen todos los datos. Lo que no va a aparecer es el costo financiero implícito, que es la decisión que la empresa tenga que tomar. Después retomamos sobre este tema, pero para que vayan incorporando el concepto financiero y el impacto que esto genera al momento de realizar una importación. Esquema tributario. Lo que decíamos, se aplica para la base imponible de derecho y tasa es el CIF, ¿sí? El máximo que yo voy a estar pagando va a ser del 35%, la tasa de estadística del 3%, y justamente el CIF más los derechos más las tasas es lo que me daría la base de cálculo del impuesto. Cuando hablamos de derecho de importación, este derecho puede ser ad valorem, que es la clasificación arancelaria, el nomenclador de la aduana, y derecho específico, que es un monto fijo por unidad de medida, ¿sí? Entre uno y otro, cuando tengo un derecho mixto, siempre se va a tomar el valor, ¿sí? El tope de ambos va a ser el 35%. Tasa de estadística. La tasa de estadística era del 0,5 hasta el año 2019 y era del 0,5% y un máximo de $500, ¿sí? Fijen estos números, chicos, 0,5, máximo $500, máximo $500. En el 2019, por un tema de necesidad de fondo, se modificó, ¿sí? Esto fue el gobierno anterior, para separar que acá no importa el color político, ¿sí? La llevó ante la crisis que ingresó en el 2019 el gobierno anterior, la llevó a 2,5 la tasa de estadística. El 1 de enero del 2009 hasta el 31 de diciembre de 2009, del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020, por la ley de solidaridad, ¿sí? Se define por este periodo, seguramente después prorrogable, esto imagínense que es pre-coronavirus, ¿sí? Se define que la tasa de estadística pasó a ser del 3%. Cuando ustedes ven esta tablita de montos máximos, para cada escenario siempre el 3%, los 3.000 de máximo que es el 3% de 100.000, ¿no? Los 30.000 de máximo es el 3% de 1.000.000, los 150.000 es el tope, ¿sí? Y 180 es para valores menores a $10.000. Imagínense que antes una importación de $1.000.000 pagaba una tasa estadística de $500. Hoy una importación de $1.000.000 paga una tasa estadística de 150.000, bueno, de 30.000, ¿no? Pero imaginemos de un valor de $1.100.000, antes pagaba $500 y hoy paga una tasa de estadística de $150.000. Hay un mínimo incremento, en lo que sería la tasa de estadística. Esto impacta directamente. La tasa de estadística antiguamente en los 90 era del 3% también. Se pasó al finales de los 90 a 0,5,
fundamentalmente porque había muchas denuncias de la Organización Mundial de Comercio, porque en definitiva se consideraba como un derecho implícito. En esa época ni siquiera existía estadística y se cobraba esa tasa. Se consideraba un derecho implícito y digamos que si uno le aplican el máximo de derecho del 35%, con este 3% adicional estaríamos superando la convención internacional que es que suele ser del, del 35%, ¿sí? Con lo cual esto seguramente va a generar algún ruido. El coronavirus zafa para que todos los países puedan justificarlo, pero esto, insisto, era pre-coronavirus. Estaba con uno de los artículos de la ley de solidaridad. Bueno, ahí estamos. Bueno, estas son todas las exenciones, después van a ir viendo dentro de el marco teórico, algunas para destacar que sí lo vamos a usar mucho desde el punto de vista práctico, que son en los últimos, cuando hablamos de Mercosur, ¿sí? Que está grabado a tasa cero, y lo mismo en acuerdos específicos y particulares con Chile, Bolivia, también algo de ALADI, hay por ahí, y también, por ejemplo, cuando yo estoy trayendo un bien de capital, una maquinaria, ¿sí? También está grabado a tasa cero, ¿sí? Lo que sería un bien de uso desde el punto de vista fiscal. Y después hay otros elementos que también están específicamente diagramados. El esquema tributario, que acá es la base imponible, que es la sumatoria de CIF más derechos y tasa, eso formaría la base imponible. Como recién dijimos, el IVA es del 21%, el IVA percepción o IVA adicional es del 20%, la percepción de impuesto a las ganancias del 6%, la percepción de ingresos brutos del 2,5%. Y impuesto interno sí corresponde aplicar. Esto siempre dice, salvo excepciones, en realidad el IVA general, la excepción está dado por la misma ley de IVA, propiamente dicho, ¿sí? Son muy pocas las excepciones al 21%, si hay determinados bienes que están grabados al 10,5%, ¿sí? Porque, yo qué sé, por ejemplo, la leche, los bienes de primera necesidad tienen un IVA del 10,5% y algunos otros bienes específicos, pero que tienen 10,5% tanto en mercado local como en mercado internacional. Este IVA general aplica el mismo IVA que se aplica en mercado local. Para las percepciones, salvo excepciones, ahora vamos a ver cuáles son las excepciones, tanto para IVA como para ganancias como para ingresos brutos. Para tener en cuenta cómo funciona el IVA es un crédito fiscal, ¿sí? El IVA débito fiscal se genera cuando yo vendo, que sería una deuda que uno tiene respecto del fisco, ¿sí? Yo se lo cobro a mi cliente y se lo tengo que pagar al fisco. Cuando uno compra un crédito fiscal, ¿sí? Cuando hablamos de venta y compra estamos hablando de un mercado local, es un crédito fiscal, quiere decir que yo tengo un derecho que le pagué al proveedor y eso me genera un derecho respecto del fisco. Las importaciones son compras en el exterior, con lo cual también generan créditos fiscales. Tengan en cuenta que cuando vimos IVA en la pantalla anterior, estábamos viendo que el IVA general es 21 y el IVA adicional es 20, ¿sí? Nosotros estamos aplicando un IVA en una importación, estamos teniendo un IVA del 41%, ¿sí? Cuando normalmente en una compra local yo tengo un IVA 21 contra un IVA 21, en el peor de los casos, si le estoy comprando a algún agente de percepción, será un IVA del 26, ¿sí? Pero ven que contra el 41 hay una diferencia importante. ¿Esto que puede ocurrir? Que a mí me genere créditos fiscales en el impuesto, y ese crédito fiscal, ¿qué implica? Costo financiero, ¿sí? Porque yo tengo un derecho, pero tengo un derecho inmovilizado. Ese derecho inmovilizado no se ajusta por inflación, ni mucho menos, me queda moneda histórica que cuando uno ve el valor del dinero que me queda en valor histórico al momento que generé ese crédito fiscal
trasladado en el tiempo, cada vez vale menos. Y eso es lo que te genera el costo financiero. Si nosotros tuviésemos tasa cero, ¿sí? Desde el punto de vista del costo financiero, no pasa nada. Es un crédito corriente que en realidad me impacta desde el punto de vista del costo de oportunidad. Acá no solo impacta el costo de oportunidad, sino que impacta el costo financiero en forma directa. Y vamos a ver después que este costo financiero a veces puede estar más de un año como un valor que yo no puedo estar utilizando, ¿sí? Con lo cual, tengan en cuenta, IVA 41%, 21 más 20, impacto financiero también. La relación de si mis ventas, mi débito fiscal, son mayores que mi crédito fiscal, me va a dar un saldo a pagar a la FIP. Si el crédito fiscal es mayor que el débito fiscal, generalmente cuando hay importaciones, y esas importaciones tienen un peso importante dentro de la empresa, él posiblemente me dé un saldo a favor. Este saldo a favor, durante un periodo, solo es aplicable al mismo impuesto. Una vez que pasó cierto periodo y con trámites de por medio en el fisco, yo puedo lograr que me den un saldo de libre disponibilidad. Ese saldo de libre disponibilidad es el que tengo que estar o el que puedo llegar a aplicar a otros impuestos, ¿sí? Las retenciones, la retención se da en el Profe, momento perdón, del ¿puedo hacer pago. una pregunta? Sí, Eh, Estoy casi seguro que entendí, pero para, para estar seguro, digamos. Entonces, cuando yo tengo saldo a favor de IVA, sea porque compro más de lo que vendo o compro por importaciones más de lo que vendo, estoy exento de otros, no estoy exento, pero puedo usar esa diferencia a favor para no pagar otros impuestos. ¿Está bien? no, no. En toda tu primera etapa, que es más de un año, vos vas a tener un saldo técnico a favor. Cuando vos demuestres que tenés continuamente saldos a favor, ahí vas a solicitar, entre otras cosas, un saldo de libre disponibilidad, que en definitiva lo vas a poder aplicar a otros impuestos. Pero en el mes en que te ocurrió, y durante todo un periodo que es bastante extenso, porque no es automático la libre disponibilidad, vos vas a tener un saldo que no lo vas a poder aplicar a ningún otro impuesto. Y tengan en cuenta que el IVA es un impuesto nacional, con lo cual vos solo lo vas a poder aplicar para impuestos nacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que vos, en principio, el IVA se aplica solo para IVA. Ponele que transcurrió un año, ¿sí? Y conseguís tener un saldo de libre disponibilidad, recién ahí lo podrías aplicar a ganancias o a algún otro impuesto nacional, ¿sí? Ingreso bruto es un impuesto provincial, no es un impuesto nacional. Solo vos no podés aplicar impuestos nacionales y compensar contra otros impuestos. También el tema Quiere del decir que saldo de si, libre disponibilidad es libre disponibilidad desde el punto de vista fiscal, ¿sí? No podés aplicarlo a otro que no sea un impuesto. ¿Está? quiere decir que si yo, por ejemplo, demuestro saldo a favor de IVA a lo largo de un periodo de un año, entonces puedo al año siguiente usar ese saldo a favor para ganar, para pagar, por ejemplo, ganancias. Sí, sí, pero Buenísimo, genial. vos tenés todo un periodo, y no es automático, tenés que hacer, también tenés todo un periodo que en definitiva te genera una inmovilización de ese crédito fiscal de modo histórico, ¿sí? Y no es automático, tenés que generar el saldo de libre disponibilidad. Las Entonces, perdón, retenciones, las yo a lo largo de un retenciones, año, sí, si querés avanzo y después hacemos más consultas. Las retenciones se dan en el momento del pago, ¿sí? Tanto en el mercado local, no así en el mercado internacional. La retención se da en el mercado local. Las percepciones se van a dar al momento de la compra. En el mercado local me va a retener, me va a percibir un agente de percepción. Recuerden que el agente de percepción del mercado local van a ser las grandes empresas y en el mercado internacional el agente de percepción por excelencia es el propio Estado, ¿no? En definitiva, el Estado me va a percibir en el momento de yo pasar por la aduana. En ese momento me percibe. En el mercado local, para no controlar todo el mercado, la FIP lo que hace nombra a las grandes empresas como agentes de retención, entonces controla a las grandes empresas que serían los recaudadores en cierta medida del Estado, ¿sí?
aplicando un 5% solamente como percepción de IVA. La alícuota de IVA es del 21%, la percepción del 20%. Si tuviera una alícuota reducida del 10,5%, la percepción va a ser del 10%. Por ejemplo, si estoy trayendo leche o algún producto que esté, generalmente los bienes de uso, en general, van a estar al 10,5%. Si yo traigo un bien de capital, vamos a ver que es una de las situaciones donde va a estar exento, ¿sí? Las exenciones al régimen de percepción se van a dar cuando el bien importado reviste el carácter de bien de uso desde el punto de vista fiscal es un bien de capital, una maquinaria. Si yo traigo un bien de uso que puede estar grabado al 10,5, porque es el escritorio del gerente de finanzas, no es que está exento. Eso me van a cobrar el 10% de percepción de IVA. Cuando el importador es un consumidor final, ¿sí? Obviamente el consumidor final no va a tener una reventa posterior, con lo cual tampoco va a estar afectado por la percepción de IVA. Cuando se trate de reimportaciones, ¿sí? De acuerdo al régimen de la ley de IVA, y cuando se presenta un certificado de no retención. Digamos que yo puedo, ante créditos fiscales continuos, generar una solicitud de un certificado de no retención o no percepción, ¿sí? Ese certificado se da por un periodo determinado, va a tener una vigencia y siempre va a ser por el 100% del impuesto. Hay que cumplir una serie de requisitos. Ustedes cuando vayan al marco teórico que ya tienen subido en la plataforma, van a ver que hay como 10 requisitos. Yo acá les nombro 4 requisitos que tienen que cumplir el certificado de no retención. Por ejemplo, poseer saldos a favor de libre disponibilidad. Una vez que yo llegué a saldos a favor de libre disponibilidad, recién ahí lo puedo pedir. O sea que no sigo teniendo créditos fiscales disponibles, no tener deudas impositivas ni previsionales. Esto es muy importante, el tema de previsional. Recuerden que hoy AFIP, aduana, ANSES, es todo lo mismo, con lo cual, en definitiva, son distintos, digamos, todo depende del mismo organismo, ¿sí? Con lo cual, si una empresa dice, bueno, este mes no pago los aportes patronales, las cargas sociales, total no pasa nada, y capaz que el no pagar una carga social genera que un beneficio que yo estaba a punto de sacar, un certificado de no percepción, lo pierdo por una decisión que tomó, digamos, una mala comunicación y toma alguien del área financiera, es decir, no pago las cargas sociales y en definitiva estoy perdiendo mucho más dinero. Por eso acá tiene que haber en el mercado internacional una gran comunicación entre las áreas comerciales, entre las áreas operativas, entre el área fiscal y el área financiera. Bueno, tener actualizado el domicilio fiscal, no tener, haber presentado todas las DJ de IVA y de ganancias, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de saldo libre de disponibilidad, tengan en cuenta que es más normal, lamentablemente, de nuestro país, que el resultado de un balance sea pérdida que ganancia, ¿eh? Con lo cual, muchas veces, ese saldo de libre disponibilidad se va trasladando en el tiempo. No es, si uno toma balances de un montón de empresas, van a encontrar que tienen innumerables créditos fiscales. Aparte, si yo tengo un crédito fiscal, se mantiene histórico. Ahora, si yo le dejé de pagar algo a la FIP o a la aduana, más que nada la FIP, me cobran intereses, ¿eh? O sea, lo que me queda a favor es histórico. Lo que incumplí va con carga de interés. ¿Es injusto? Es la realidad. Bueno, toda una serie de exenciones de importaciones que están exentas. Esto no tiene sentido bajar a detalle ahora, ustedes lo tienen dentro del marco teórico que fue enviado. Para tener una idea, el impuesto a las ganancias es anual, ¿sí? El impuesto a las ganancias es anual. Se calcula sobre la utilidad contable que tiene, digamos que todas las empresas pueden tener
el cierre contable lo define la empresa de acuerdo a una decisión particular. No hay ningún sentido. Puede cerrar en junio, diciembre, septiembre, marzo, cuando quiera, una empresa su balance. Al resultado contable se hace una serie de ajustes fiscales, ¿sí? Que normalmente, si el resultado da 10, seguramente con el ajuste fiscal va a dar 100. Si hay toda una serie de ajustes fiscales, y eso me va a dar el valor o la base imponible del impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias era del 35%, ahora este último año la alícuota bajó al 30%, habrá que ver si con todo el tema de la situación particular y la necesidad de recaudación que va a tener el país, si esto no vuelve a 35 o inclusive no supera, capaz que va al 40, 42, pues posiblemente el impuesto a la ganancia va a incrementarse, casi con seguridad. El impuesto determinado, uno también le resta los anticipos, las retenciones, las percepciones, y eso me va a dar un impuesto a pagar o saldo a favor. Lógicamente, para que yo tenga un impuesto a pagar y haga todos estos cálculos, tuve que haber ganado dinero. Si la empresa tuvo un quebranto fiscal, esto quiere decir que perdió plata, tuvo pérdida en el balance, en definitiva, todos los saldos a favor que tenía de crédito fiscal los pierde. ¿Sí? O sea, toda la percepción de impuesto a la ganancia que tuvo la empresa cierra en diciembre, hizo una importación el mes de enero, esperó 12 meses y un poco más, en realidad 14 porque el balance no se cierra en el mes 2 y la declaración de ganancias generalmente se suele pagar a mediados de mayo y a veces se posterga, ¿sí? Con lo cual, de enero hasta mayo del año siguiente, estuvo esperando para ver si podía aplicar ese saldo. Si la empresa después perdió plata, ese saldo me sigue quedando. Con lo cual, el costo fiscal que va teniendo una empresa a lo largo del tiempo, en definitiva, también tiene que ver con qué está ocurriendo o cómo se va dando en el tiempo. ¿Se entiende? Ahí tengo un importante costo financiero también implícito. Si la empresa ganó dinero, está lo que se llama la ganancia presunta y demás, y me van a estar cobrando anticipo del impuesto a la ganancia, también son créditos fiscales. ¿Sí? La alícuota hoy es del 30, hasta el año pasado era del 35. La percepción en la importación es del 6%, en lo que sería el responsable inscripto, y si la importación lo hace un consumidor final, es del 11%. ¿Por qué? Porque así está legislado. ¿Sí? No hay ningún sentido, porque uno cuando va viendo la distinta normativa fiscal, es como decir, bueno, ok, yo tengo una percepción de IVA, no se le aplica al consumidor final porque como no va a venderlo, en realidad no va a tener un IVA venta. Bueno, acá el impuesto a las ganancias, en definitiva, también no va a estar ganando dinero porque no va a existir una venta posterior. Es como un castigo que se hace al importador consumidor final de decir, bueno, importás directo, 11% de percepción de impuestos a las ganancias. Lógicamente, para el consumidor final, esto es costo, ¿no? Porque no tiene que presentar nada. No existe contabilidad para el consumidor final. Las excepciones a este régimen, muy similar a lo anterior, el bien de uso, que es el bien de capital, la maquinaria, no va a estar exento, no va a pagar percepción de impuesto a la ganancia. Cuando tengo un certificado de no percepción o no retención, tampoco voy a tener el impuesto percibido o retenido. ¿Sí? Esto es muy similar a IVA. Uno puede pedir la percepción por IVA, certificado de no percepción por IVA, el certificado de no percepción por ganancia, son independientes los trámites, o puede pedir por ambos. Impuestos internos. Graba la transferencia de la importación de mercadería, se graba en una única etapa. La etapa en la cual se graba este impuesto interno es la primera etapa. ¿Sí? Por ejemplo, Mazalín particulares en Argentina va a ser el que va a tener que pagar
va a declarar cuánto fue la producción que tuvo en el mes, y sobre esa producción a X día del mes siguiente va a tener que incorporar el impuesto interno, ¿sí? Se va trasladando de etapa en etapa, lógicamente Mazalín le vende al distribuidor, el distribuidor al kiosco, el kiosco al consumidor final, el consumidor final lógicamente es el que paga todos los impuestos, como el IVA y todos los impuestos, pero en definitiva se va trasladando de etapa en etapa, ¿sí? Para la empresa que lo genera es un crédito fiscal, porque en definitiva cuando le perciben en ese impuesto interno lo va a aplicar contra es un crédito contra el pago del propio impuesto, ¿sí? La base de cálculo del impuesto interno, esto parece complicado, lo vamos a ver y van a ver que es siempre lo mismo, ¿sí? Como cálculo del impuesto interno. Se parte de la base imponible es la misma base que hablábamos de todos los impuestos, es la sumatoria de CIF más derechos y tasas, ¿sí? Esa sería la base imponible. Esta base imponible se incrementa en un 30%, ¿sí? Lo multiplico por 1,30 como incremental, o le saco el 0,30 y se lo sumo, ¿sí? Se incrementa en un 30%, el valor del impuesto se va a dar en una tasa que acá lo llamamos una TNA, ¿sí? Esa tasa de impuesto interno, yo tengo que calcular una TEA, ya después vamos a ver un modelo práctico para que vean que es más simple, para pasar de la TNA que yo conozco, que es el valor que me da la ley de impuesto interno, a la tasa TEA, en realidad tengo que hacer la tasa sobre 1 menos la tasa, ¿sí? Esto quiere decir que yo tengo una tasa del 10% de TNA, voy a hacer 0,10 sobre 1 menos 0,10, esto me daría 0,10 sobre 0,90 y me va a dar una tasa TEA del 0,1111, ¿sí? Lo mismo, si siempre va a ser mayor la TEA que la TNA. Si yo tuviera una TNA del 20%, sería 0,20 sobre 1 menos 0,20, 0,20 sobre 0,80 y me daría una TEA de 0,25, ¿sí? Les doy esos dos ejemplos porque me los sé de memoria, pero después si no tenemos que hacer el cálculo, ¿sí? ¿Y eso qué me daría? Que el impuesto interno, ¿cómo se define? La base imponible por 1,3 por 1, imaginemos que era del 20%, por 1,25 por 0,20, ¿sí? Si fuera del 20%. Siempre el cálculo y la situación de cálculo es la misma. Parece complejo cuando uno lo ve la primera vez, pero después es lo más fácil del mundo, porque es hacer siempre el mismo cálculo, lo único que va a variar que va a ser la tasa que le van a dar, ¿sí? Alícuota de impuesto interno, cigarrillo tiene el 60%, bebidas alcohólicas de acuerdo a la bebida, entre el 12 y el 20%, champaña el 12%, cerveza el 8%, bebidas sin alcohol, acá entran jugos y demás, jarabes, licores, 8%, automotores y motores 10%, objetos suntuarios 20%, embarcaciones 4 a 8, y así se puede generar algún otro tipo de impuesto. Hay algunos productos que a su vez tienen un impuesto que es parecido pero diferente, que es particular para cada producto. Por ejemplo, el combustible tiene lo que se llama el ITC, que es el impuesto a la transferencia del combustible, que la base de cálculo no es la misma que el impuesto interno, pero que funciona como un impuesto interno. Si yo estoy importando productos, se cobra el ITC en la aduana, y si yo soy la productora de combustible, llamémosle cualquier petrolera, en realidad va a pagar ese impuesto interno en la primera etapa. Declara de acuerdo a la producción que tuvo de combustible y lo va a estar pagando en la primera etapa. Después, ese impuesto se traslada en cada una de las etapas y obviamente cuando nosotros vamos al surtidor y cargamos nafta a nuestros vehículos, tenemos el impacto del impuesto, de este impuesto que se llama ITC, dentro del valor del el litro de nafta, ¿sí? Siempre el impacto consumidor final, ¿no? Como es lógico. Los ingresos brutos. El ingreso bruto es un impuesto provincial, se paga mensualmente, podríamos decir que es el antiguo impuesto a las ventas. En realidad este es un valor
directo sobre la venta, es un impacto directo que se tiene sobre la venta. Cada jurisdicción puede establecer el impuesto, el ingreso bruto que desee, ¿sí? De ahí que hay distintas tasas de acuerdo a cada provincia. Hasta el año 2018 se había hecho un acuerdo entre todas las jurisdicciones para bajar, para que no supere determinado monto, se había puesto un máximo, porque había jurisdicciones que cobraban, no sé, el doble de impuesto interno que otras jurisdicciones. Bueno, esto justamente con la ley de solidaridad, la crisis y todo, ya a principios de este año se modificó y hoy otra vez hay libertad de cada provincia poder establecer el impuesto que desee desde el punto de vista interno. Este impuesto se puede, si uno opera en una única jurisdicción, va a estar inscrito en una única jurisdicción. Si opera más de una provincia, está lo que se llama el convenio multilateral, esto desde el punto de vista administrativo, ¿no? Para poder establecer una única declaración y después a su vez se reparte. Por suerte, desde el punto de vista internacional, para las importaciones, entre por el puerto que entre por un puerto patagónico, entre por la provincia de Santa Fe, entre por la capital federal o la provincia de Buenos Aires, siempre la tasa es única, que es una percepción del 2,5%. Años atrás no era así, también generaba bastante conflictividad de que según el lugar donde ingresaba el producto tenía una tasa distinta. Esto es una percepción. Acá si bien hay también un escenario de exenciones a la percepción y se puede solicitar un certificado de no percepción o retención, en definitiva, este es el crédito que seguramente va a ser aplicable el mes siguiente, ¿no? Porque este es un impuesto directo sobre la venta. Yo vendí 1.000 pesos, tengo una tasa del 4%, 4.000 pesos van directamente a el fisco, a rentas, ¿sí? A renta de la provincia en la cual se generó la venta. Con lo cual es directo, salvo que la empresa no tenga ventas, ¿sí? Situación no habitual, separemos coronavirus, situación no habitual en el mundo económico, siempre va a ser aplicable y va a ser un crédito sí de cortísimo plazo. Como dijimos, la percepción es del 2,5, las excepciones son también, si tuviera un certificado, no es lo habitual. Cuando estoy importando un bien de capital, bien de uso, tampoco se le va a cobrar impuesto interno. El consumidor final tampoco va a ser aplicable el impuesto interno. Y los sujetos exentos, que tienden a ser muy pocos. Tengan en cuenta que este impuesto es provincial. O sea, yo no puedo compensar un impuesto provincial con un impuesto nacional. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? No, todo bien. Perfecto. Con que uno diga no, me quedo tranquilo. Si no, digo, a ver si estaba hablando solo hace rato. Bueno, vamos a los otros costos vinculantes con importación. Acá podríamos hacer una lista de, no sé, 70 otros costos, ¿sí? Puede ser innumerable. Ponemos algunos como referencia. Estos son los costos que sí o sí van a estar en una operación de mercado internacional, de una importación. Los gastos, esto es que interviene un agente financiero, un banco, ¿sí? Todos los gastos de transferencia, liquidación de divisas y demás. Cuando nosotros importamos, acá no se puede decir te lo pago en efectivo. O sea, esto va a haber una factura, va a haber un banco local y un banco internacional que va a estar interactuando. Y bueno, y eso tiene un costo. Y el banco no es que se paga en el momento que llegó al puerto, me lo descuento automáticamente. ¿Sí? Con lo cual es un costo que va a existir y también es online ese costo. Todo lo que es almacenaje, ¿sí? Que uno puede estar en el almacenaje de la terminal portuaria. Acá, como les dije, este almacenaje aduanero es importante contar con la plata al momento en que llega el producto a destino, porque si yo no lo pago, nada, o no tengo la plata, entra a facturarme el almacenaje aduanero, que es exponencial,
Por eso ocurre que si una mercadería estuvo mucho tiempo en aduana, ya directamente a veces es más costoso sacarla que perder la mercadería. Pues la agencia marítima, que más de uno por ahí ustedes trabajan en alguna agencia marítima, también que interviene dentro de la importación, con emisión de documentos, gastos de concepto de flete y demás, organismos terceros, ¿sí? De acuerdo al tipo de producto que yo esté trayendo, ¿sí? Puede ser INAL, SENASA, IRAM, ANIMAS, CEDRONAR, eso va a depender del tipo de insumo que uno esté trayendo del país del exterior. Lógicamente el despachante de aduana, todo el costo de acarreo de mercadería, la custodia de mercadería en tránsito, todos los gastos portuarios, ¿sí? Que me van a estar cobrando hasta las fotocopias, certificados, toda una serie de elementos que van a ir sumando a el valor de esa importación. Lógicamente todo esto forma parte del costo de la importación, ¿sí? Todos estos costos se dan en una importación, no se dan en el mercado si uno haría una compra en el mercado local, ¿sí? Con lo cual son todos costos adicionales y particulares que se van a ir dando en una importación. Lo que hablábamos, la planificación financiera, ¿sí? Esta planificación financiera es muy importante, como dijimos, en la conversación entre el Departamento de Comercio Exterior, Finanzas e Impuestos, ¿sí? Tener en cuenta si la importación es temporal o no, si existen certificados de no retención, toda planificación va a generar enormes ahorros de costos. Yo les pongo un ejemplo. Normalmente, y piensen en IVA, ¿no? Normalmente el área comercial tiene un afán para cumplir sus objetivos comerciales. ¿Por qué? Porque generalmente esos objetivos comerciales están atados a dinero, ¿sí? Y normalmente los objetivos comerciales se miden al final de cada mes, ¿sí? Imaginemos cuando yo vendo, genero un IVA débito fiscal, ¿sí? Que si no tengo la contrapartida de crédito fiscal, es un saldo a pagar a la FIP. Entonces, el área comercial tiene un importante objetivo, está atrás de una venta enorme y hasta le da una bonificación y demás para cerrarlo el 30 de abril, porque quería que entre el 30 de abril. Hasta si podría, anticipa la facturación. ¿Por qué? Porque así cumplen con los objetivos de venta, cumplen con el presupuesto, arman una fiesta el área comercial, son los mejores y cumplieron con el objetivo comercial. ¿Qué pasa? Que el área comercial no tenía idea, no se habló y el día 2 de mayo llegaba una importación, ¿sí? Que en definitiva traía insumos para 4 meses. Hasta, si la quieren hacer igual, hasta insumos para fabricar el mismo producto que vendieron. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que al llegar el 2 de mayo, ese crédito fiscal yo lo estoy generando en mayo. Estoy generando un IVA de insumos para 4 meses, que estoy generando un IVA del 41%. Como yo la facturación anterior le hice el 30 de abril y el impuesto es mensual, en abril la empresa paga un montón de dinero por un IVA. Y en mayo le queda un enorme crédito fiscal que vaya a saber cuándo se repite la venta. Bueno, eso es las ineficiencias que pueden ocurrir, ¿sí? Donde capaz que la empresa tiene, si hubiera hecho esa venta, en lugar de hacerla el 30 de abril, lo hubiera generado el 2 de mayo, casaba crédito fiscal con débito fiscal y en definitiva no pagaba impuestos, ¿sí? Estas cosas que parecen tonterías, en un país donde el costo financiero es altísimo, es fundamental tener una coordinación adecuada y al comercial decirle, no me importa, ¿querés cerrar el objetivo? Te lo pago igual, pero la venta, hacela en mayo, ¿sí? Es preferible tener ese diálogo y esa consistencia y no dejar que cada uno sea un objetivo estanco y alejado donde lo único que se perjudica es la situación financiera de la empresa, ¿sí? Todos estos hechos hay que considerarlo, hay que tenerlos en cuenta, hay que planificarlo. Lo mismo cuando uno tiene un certificado de no retención o no percepción que tiene una vigencia
y en realidad esa vigencia supongamos que era el 31 de mayo. Y la empresa dice, no, mira, venimos mal, complicados con la caja, esto que tendría que entrar el 30 de mayo, vamos a patearlo y que entre en junio. Y no miró o no se habló con la gente de impuestos que pedía el certificado de no retención. Ese ingreso en el mes de junio va a ser que lo que estaba exento del certificado de no percepción, si hubiera ingresado 3 días antes, va a tener que pagar un 20% adicional, que te genera un crédito fiscal que andás a ver cuándo lo recuperás. ¿Sí? Entonces, toda esa no conversación de los impactos fiscales, ¿sí? Y las decisiones que toma la empresa es muy importante considerarla, y por eso cuando hablamos de planificación financiera es fundamental. Mismo de contar con el dinero cuando llega la importación, ¿sí? Y de saber cuánto va a tener que pagar en AFIP y aduana, porque si yo no le digo que en AFIP y aduana tiene que pagar casi lo mismo que le pagó al proveedor, en realidad va a estar en problemas. ¿Sí? Inclusive considerando que como lo que la base de origen es una base en dólares, hay que ver qué ocurre con el tipo de cambio al momento que llegó el producto. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá, chicos? Sí, profe. Esto sería un resumen del marco teórico para poder encarar la práctica. ¿Sí? Ahora Sí. vamos a ver algunos modelos de ejercicios prácticos para ir viendo y en definitiva para poder definir un poco el modelo práctico. ¿Sí? Por ejemplo, vamos al primer caso. Yo tengo una importación de 3.000 equipos de audio para reventa. Recuerden que siempre a mí me interesa saber cuál es el destino de la importación, en este caso el destino en la reventa, cuál es el origen, acá el origen me dice origen Brasil, a su vez presenta un certificado de origen. Si no presenta el certificado de origen, tendríamos algún tipo de inconveniente. Acá el tipo de cambio 1 a 1. ¿Sí? Muchas veces ponemos un tipo de cambio equivalente, lo ponemos en valor nominal, como que toda la moneda es lo mismo, para no complicar los cálculos entre pesos y dólares. O, yo sé, por ahí ahora que estamos en un valor cercano a 100, por ahí ponemos tipo de cambio 100. Es más que nada para no poner un valor que a ustedes se les complica a la hora de generar el cálculo. Lógicamente, si uno trabaja en una planilla Excel y demás, da lo mismo el tipo de cambio que sea, total el cálculo lo hace la computadora, ¿no? Pero cuando uno trabaja a mano, tratamos de simplificar los números. El precio FOB de esta importación son $100 del valor unitario, hay un derecho de importación del 12%, el flete marítimo de $3.000, el seguro internacional es de $20.000, volumen importado 300 unidades, hay una tasa de equiparación de precios de 6.300 pesos, dólares, todo lo mismo acá. El importador tiene un certificado de no percepción o retención en IVA vigente y tiene un certificado de no percepción de impuesto a las ganancias vigente. Otros gastos, despachante de aduana 200, neto de IVA, hay transporte doméstico masiva y otro gasto operativo de 1.000 masiva. Se pide la erogación financiera de fondos, el costo total de la importación y el total a pagar en AFIP y aduana. Uy, me mató el cartelito ese. ¿Ustedes lo ven ese cartelito también? Sí. Sí. No Sí, sé no por sé qué qué apareció pasa. así. Ahí Bueno, salió. ahí a veces se va. Partimos del valor FOB. El valor FOB Sí. son los 3.000 equipos a $100 cada uno, ¿sí? Con lo 300. cual estamos en 300.000 dólares. El flete internacional era de 300, con lo cual me da Sí. un CFR de 303.000 como valor de CFR. Ahí lo pueden ver. Si aprovechen ahora, es el momento. Sí, sí. El 1% de ese 303.000, que sería lo que me exige la aduana, es de 3.030 pesos. ¿Sí? Si yo hubiera aplicado ahí el valor real de lo que contraté el seguro, que era de 20.000 pesos, en definitiva, yo hubiera tenido un valor CIF de 320.000. ¿La aduana me hubiera dicho algo? 323, No, perdón. no. La aduana no me hubiera dicho nada. Al contrario,
lo que el que me hubiera dicho algo es el cliente, porque yo le armé una base imponible mayor, con lo cual va a estar pagando más impuestos sin necesidad. ¿Se entiende? Sí. Entonces, acá por eso le digo que todas las planillas prearmadas, en definitiva, son del 1%, ¿sí? En forma directa. Lo que voy a hacer va a ser un ajuste del seguro, que lo vamos a estar aplicando más abajo, después lo vemos, de lo que yo incorporé como base para el fisco y el valor real de lo que tuve que pagar. ¿Sí? Acá incorporo solo el 1%. Eso me da un valor CIF de 306.030. Como el origen de esta importación es Mercosur y tengo certificado de origen, en definitiva, yo no estaría pagando ni derechos ni tasas. ¿Sí? Si no hubiera pagado derechos del 12% y tasa de estadística del 3%. Sí, independientemente de Mercosur, aplico la tasa de equiparación de precios, ¿sí? Esta tasa de equiparación de precios, en definitiva, no importa si es Mercosur o no. Se aplica igual porque el impacto es que existía un valor de referencia diferente. A veces en un examen aplicamos una tasa de equiparación de precios para redondear el número sobre el cual tienen que aplicar como base imponible el resto de los impuestos. ¿Sí? Ujú. No es muy habitual que aparezca una tasa de equiparación de precios, porque no es tan habitual que la aduana tenga tanto valor de referencia y que haya una diferencia grosera respecto de ese valor de referencia. Bueno, ahí genero la base imponible, 312.330. Sobre esta base imponible se aplica el 21% de IVA, el 20% de percepción y el 6% de ganancia. En este caso no lo aplico porque tengo un certificado vigente. Es muy importante que ese certificado de no percepción esté vigente. Aplico un 2,5% de ingresos brutos, le incorporo el SIM, tengo el valor nacionalizado, acá van los $28 de escaneo y digitalización, que sería 23.14 más 4,86, eso da 28. Aplico el ajuste Profe, del seguro, que no lo había incorporado, más todos los gastos que me había dado el enunciado con el IVA correspondiente. ¿Sí? El total profe, ¿me de la escucha? erogación. Sí, perdón. Sí, no, disculpe, que en cualquier momento se corta la luz, está yendo y viniendo. Si desaparezco es por eso. Ah, ok, ok. El total de la erogación, es de 404.501.000. Esos serían los fondos que la empresa tiene que estar desembolsando. Recuerden que acá, por el hecho de ser Mercosur, yo me ahorré 12 de derecho, 3 de tasa de estadística, eso me hubiera subido la base imponible, 20 de percepción de IVA, 6 de percepción de ganancia. O sea, me estuvo ahorrando, si sumamos solo en porcentaje, que en realidad es erróneo, ¿no? Pero para tener una idea, 12 y 3, 15, 35, 41%, ¿eh? Que en realidad es mayor porque el 20 y el 6 es sobre el 12 y el 3 incluido. Con lo cual, vean ustedes el ahorro que tuvo la empresa al generar una importación de Mercosur, ¿sí? Ujú. Que no es menor, ¿eh? Si lo ponemos en valor numérico, van a ver que es un importe bastante, bastante considerable. La erogación de fondos es la sumatoria de todo lo que la empresa Ujú. tiene que considerar. El costo de la importación, justamente no voy a considerar los créditos fiscales, ¿sí? Voy a tomar la base imponible más los gastos locales sin IVA, más el SIM, más menos el ajuste del seguro, ¿sí? Mm, El total a sí. pagar a FIP aduana, este es un valor que yo le tengo que dar a la empresa que estoy gestionando, porque es lo que va a tener que pagar de derechos y tasa al momento que llega el producto, ¿sí? Acá por ser Mercosur es bastante más bajo. Si no fuera Mercosur, tendríamos todos los datos mucho mayores, ¿no? Acá hubiéramos pagado un 15% de 300.000, hubiera sido 45.000 pesos, ¿sí? Y acá hubiéramos pagado un valor de alrededor de, supongamos, tenemos 25 sobre 300,
arriba de 100.000 pesos, ¿sí? Adicionales. Con lo cual, hay ahí una situación menor, digamos, estamos pagando menos de la mitad de lo que deberíamos haber pagado si esto hubiera sido Mercosur. ¿Está? Ujú. La estructura de ejercicio es siempre similar, la estructura de ejercicio es Mm. siempre similar, lo que vamos a tener son distintas variaciones de acuerdo a las situaciones que se vayan dando. Esto es para dar un ejemplo, ¿no? De lo que Sí. puede ocurrir. Acá vamos a ver un enunciado de un ejemplo de calcular el impuesto interno, ¿sí? Ujú. Calcular el Profe, impuesto interno. tengo una duda Sí, dale. respecto al ejercicio anterior. Sí. El valor nacionalizado es la suma de todo lo que viene arriba, ¿no? El valor Los nacionalizado 300. es la sumatoria de todo lo que vas acumulando. El SIM te lo Ajá, pongo como valor nacionalizado porque el SIM es un ítem raro. En realidad tampoco es un subtotal, de prolijidad. El SIM es un ítem que se lo estás pagando ahí cuando estás pagando toda la aduana. También no lo pongo, en ajá. realidad esto tendría que estar antes de la base imponible. Lo que pasa es que si vos lo pones en la base imponible le cobras impuestos. Por eso no lo pones antes de la base imponible. Pero el SIM se lo estás pagando a aduana. Lo Ok. incorporo ahí arriba, para que cuando uno hace los cálculos de AFIP y aduana, sabés que es todo lo que está entre el CIF y el valor nacionalizado. ¿Sí? Pero el valor nacionalizado es la sumatoria de todo lo que venís acumulando. ¿Sí? Ok. Todo Todo lo lo que de abajo, ocurre, todo lo que ocurre posterior son gastos locales con IVA local. ¿Sí? todo lo que, por ejemplo, el escaneo de digitalización, el IVA, el ajuste del seguro, nada más no lo entiendo, pero todo lo demás se va sumando al valor nacionalizado, ¿no? Para Todo, juntarlos. todo. En realidad la sumatoria total. El Ajá, 404 es sumás todo. Incluso, obviamente, el ajuste del seguro. Porque ese es lo que vos vas a, como que salida de fondo. Erogación de fondo a la salida de fondo. Toda la plata que vos tenés que disponer para esto. Después, ¿por qué la salida de fondo y el costo no es lo mismo? Y porque todo lo que es crédito fiscal no es costo, es crédito. ¿Sí? Entonces, por eso el costo de la importación, si vos esto fuera el valor de un insumo y fuera una unidad de insumo, en realidad te ingresaría al almacén de insumos por 330.833, porque ese es tu costo. Todo lo demás es crédito ajá. fiscal, es activo. ¿Sí? Sí, ok. Seguimos. Pasamos para que vean numéricamente lo que vimos antes del cálculo del impuesto interno y con un adicional chiquito. Yo tengo un valor CIF, acá directamente partimos del valor CIF, para simplificar. Si me da el valor CIF, nos despreocupamos del ajuste del seguro si no nos dice nada. ¿Sí? Tengo derecho del 12%, tasa del 3%, honorario de despachante de aduana 2.000 masiva, gasto bancario 5% del CIF, otros gastos operativos 1.000 pesos y el impuesto interno me dice 16%, destino reventa, producto de bebida alcohólica, tequila, procedencia México. Acá, en realidad, lo que me están pidiendo solamente es el cálculo del impuesto a pagar. ¿Sí? Solo el cálculo del impuesto a pagar. Con lo cual, como solo me piden eso, yo parto de el valor CIF, tengo derechos, tasa de estadística, derechos 12%, tasa de estadística 3%, ¿sí? Y me va una base imponible de 69.000 pesos, ¿sí? Para el cálculo del impuesto interno, yo tomo la base imponible, que es 69.000, lo multiplico por 1.3, que es el incrementar el 30%, saco el valor de la tasa efectiva, de la TEA, que en realidad del 0,16 pasó al 0,19, ¿sí? Lo sumo por 1 y lo multiplico por la tasa del impuesto interno. El cálculo de la TEA es 0,16 sobre 1 menos 0,16, esto me queda 0,16 sobre 0,84 y me da 0,1905, ¿sí? De toda esta, digamos, la nueva base imponible del impuesto interno sería
la sumatoria de base imponible, incrementado al 30%, más 1 más la TEA. Sobre todo esto le aplico el impuesto interno, que es de 0,16. Ahora bien, como esto es una multiplicación y es distributivo, da lo mismo que yo multiplique primero una cosa y después la otra. Acá lo vamos haciendo paso a paso para que ustedes vean cómo es la acumulación. En realidad, desde el punto de vista numérico o de cálculo es lo mismo, ¿sí? Que yo multiplique una cosa o la otra. El valor de este impuesto me da 17,085. Siempre se va a dar, cuando uno calcula el impuesto interno, siempre se va a dar exactamente la misma situación, ¿sí? Lo que me va a variar es la tasa, nada más. Y obviamente la formación de la base imponible de acuerdo a lo que esté armando, ¿no? Pero eso es al margen. ¿Se entiende? No, la verdad no entendí muy bien la parte en la que, bueno, yo no entendí, la parte en la que saca el impuesto total, los 17,000, o sea, esos 17,000 se sacan obviamente de los 69,000, ¿no? Eso sale de la cuenta que tenés acá al lado. 69.000 por 1.3 por 1.1905 por 0.16. Ajá, ¿Sí? ajá, sí, ok. Ok, Tenemos otro ejemplo acá para ver otra alternativa, que este es un bien de capital, ¿sí? Yo estoy incorporando una maquinaria, el flete internacional es 150.000, el seguro es del 1%, con lo cual no hay ningún tipo de ajuste sobre el seguro. La comisión es del 1% sobre el FOB, con un mínimo de 100 pesos, y los otros gastos en destino, no veo ahí lo que está diciendo, pero estimo que dice 10 de SIM, ¿sí? Otros gastos 300. 300 300. más sin de 10. Traten de tener silenciados los micrófonos, chicos, porque si no se escucha ruidos. La resolución de esto sería, voy armando, parto del valor FOB, que es 15.000, el flete es 1.500, me da un CFR de 16.500, el seguro era el 1% del CFR para el cálculo de aduana, acá justo el seguro contratado es del 1%, con lo cual no tengo ningún ajuste, me da 165 y 16.665 es el valor que yo tengo de CIF. Derecho y tasa de estadística no pago por dos motivos. Primero, porque es origen Mercosur, y segundo, porque es un bien de capital. Y el bien de capital no tendría tasa de estadística, sí podría llegar a tener, pues de hecho tiene derecho. Pero el derecho que se paga sobre el bien de capital es una tasa muy baja, ¿sí? Siempre se debe tener una tasa mínima. La base imponible para impuestos es 16.665, y acá tengo un IVA diferencial por ser un bien de capital, que es un IVA del 10,5%. ¿Sí? No paga el 10% de IVA por ser un bien de uso, no paga el 6% de percepción de impuesto a la ganancia por ser un bien de uso, y no paga el 2,5% de percepción de ingresos brutos por ser un bien de uso. ¿Sí? Y después, bueno, el cálculo de toma el 1% del FOB, ya que supera el mínimo de 100, el 1% del FOB es 150, los otros gastos de 300 más IVA, y el SIM de 10 que me faltaba incorporar. ¿Sí? Acá el costo de la importación, el costo total en hogar va a ser la sumatoria de todo, y el costo de la importación va a ser de 17.125. ¿Sí? Esta es una situación específica donde estoy incorporando un bien de capital. ¿Estamos? Acá voy a detener la grabación porque estaríamos cerrando la parte genérica de la clase. Seguimos con dudas.